Muchas gracias. Bueno, quisiera compartir con ustedes algunas palabras de cierre de esta jornada, que ha sido muy productiva. Y lo primero que quiero comentar es que Caribe Biz Forum, en su 7ª versión, quiere enfocarse en el poder de los cambios. Y precisamente por esto quisimos darle este papel fundamental de nuestro foro a la discusión, al análisis, a esa conversación sensata a la que nos invita Juan Camilo acerca de la importancia del sector minero energético. Y hay muchos temas que hay que desmitificar en torno a esta conversación. Hay que hablar claro y decir que Colombia tiene una de las matrices de generación energética más limpias, como lo mencionaba Luis Miguel Fernández. Hay que mencionar que nuestra huella de carbono también es muy baja, pero adicionalmente, como lo mencionaba Michel Manouc, la discusión en torno al carbón es un debate social, no solamente ambiental, y es un debate que tiene múltiples ramificaciones. En un artículo reciente de The Economist se habla cómo el incremento de los precios de energía está llevando a incrementos en la inflación y por ende está poniendo en riesgo la reactivación económica, porque los bancos centrales están pensando tomar medidas de disminuir la liquidez monetaria, de aumentar las tasas de interés para controlar las expectativas inflacionarias hacia el futuro. Pero el artículo va más allá y nos habla cómo el incremento en los precios de la energía genera que los hogares aplacen demanda de consumo de bienes durables. Obviamente por el impacto que tiene en la canasta familiar el precio de la energía. Y también apunta a que se perjudica la innovación y lo hace revisando datos históricos. Básicamente lo que dice es que cuando los precios de la energía son competitivos, las empresas se concentran en innovar, hacer mejores productos con mayor valor agregado. Pero cuando los costos de la energía son altos, las empresas se concentran en innovar para poder sobrevivir y ser competitivos con esos mayores costos de energía. Creo que también es muy importante resaltar la importancia de estas mineras en la región Caribe, Prodeco, Drummond y Cerrejón, los eslabonamientos que se generan más allá de los departamentos en donde se produce el carbón. El PIB de la región Caribe tiene o está compuesto por un 10% por el sector minero energético. Pero además de esto, se generan miles de empleos y, como lo dije, eslabonamientos productivos en toda la región Caribe y en todo el país. Pero además de esto, estas empresas mineras le generaron en regalías a la región Caribe en los últimos años que superaron los 6 billones de pesos. Obviamente muchas de estas regalías estuvieron concentradas en el departamento de La Guajira y el Cesar. Y los estudios que ha hecho recientemente el DNP muestran que esas regalías permitieron que estos dos departamentos pudieran generar avances en la disminución de sus necesidades básicas insatisfechas, mucho mayores a los del promedio nacional. De tal manera que aquí la discusión y esa conversación sensata debe tener en cuenta estos elementos, pero también debe tener en cuenta, como lo han anotado nuestros panelistas, la experiencia de los países que van adelante en ese camino hacia la transición energética, sus aciertos y sus desaciertos. Y claramente lo que está sobre la mesa es que no podemos acelerarnos, es que tenemos que tener en cuenta también los efectos impredecibles del cambio climático. Hoy en día tenemos sequías en Brasil, falta de viento en Europa, inundaciones en minas de carbón de China, de tal manera que eso introduce un factor de mayor volatilidad e incertidumbre
y que lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra matriz energética pensando y dándole prioridad a la confiabilidad que nos mencionaba Luis Miguel Fernández. Me parece también muy importante que le enviemos señales al gobierno y a los futuros mandatarios de la importancia de tener reglas de juego claras, normatividad alineada con lo que se necesita para aprovechar la explotación del carbón y más bien pensar en cómo podemos incentivar, como lo mencionaba Andrés Yaurudi, la incorporación de nuevas tecnologías para aprovechar de una manera más limpia y responsable esos recursos que tenemos disponibles más allá del 2040. Y claramente Michel nos ha comentado primero que la explotación del carbón en Colombia está al nivel de los estándares mundiales, que es una explotación responsable con el medio ambiente, y también nuestros panelistas nos dejaron claro cómo esa explotación es responsable con las comunidades. Quiero también atar toda esta discusión con esta gráfica que ustedes pueden ver allí, porque definitivamente el sector minero es la cara de una moneda. Son unos recursos que tenemos disponibles y dependiendo cómo utilicemos esas reservas, podemos generar una transición, no solamente energética, sino una transición productiva. Estos países que están allí fueron capaces de generar apuestas productivas, de transformación productiva ambiciosas y de alguna manera despegar frente a unos promedios per cápita en 1960 que estaban cercanos al PIB per cápita de Colombia. Es decir, tenían unos niveles de ingreso por habitante similares a los de Colombia y pudieron despegar a través de unas políticas de desarrollo ambiciosas que construyen y aumentan la sofisticación del tejido empresarial. Y lo hicieron con políticas con gran liderazgo nacional y local del sector público. Invitamos a Fuad Hassanov y a Reda Sherif, que hablará mañana, precisamente porque ellos escribieron un libro en el 2016 en donde analizan o comparan los países asiáticos y los países latinoamericanos y los países orientales. Y de alguna manera muestran cómo los países asiáticos que no tenían recursos naturales se desarrollaron con apuestas productivas ambiciosas y un liderazgo muy fuerte del sector público. Los países latinoamericanos nos quedamos con exportaciones de bienes primarios, pero no hemos reinvertido esos recursos de regalías en transformación productiva. Y por otro lado tenemos los países orientales, o los halcones petroleros, que hoy en día están haciendo las inversiones y las transformaciones con esos recursos para cuando termine o cuando se culmine una transición energética de aquí a varios años hacia adelante, ya tengan un sector productivo diversificado y sofisticado que permita mantener los índices de calidad de vida. De tal manera que aquí la invitación es a reflexionar cómo podemos aprovechar el sector minero energético para seguir generando mejoras en la calidad de vida de la población, reducciones de los índices de necesidades básicas insatisfechas, pero también cómo podemos invertir inteligentemente esas regalías en aumentar la productividad de nuestras empresas, en generar más empleo, en producir prosperidad. Y quiero, además de eso, mencionar una cifra muy importante que yo creo que deberíamos tener todos en la cabeza, y es que en Colombia el 51% de la economía está concentrada en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia. El 44% de las exportaciones no petroleras están concentradas en ese triángulo de oro. Y quiero ser muy claro con esto. No está mal que estos entes territoriales produzcan tanto, ojalá puedan producir más, porque en últimas eso favorece al país. El problema no es eso, el problema es que el 51% de la economía está concentrada en el 7.6% del territorio. Y tenemos que pensar estratégicamente
cómo desarrollamos el 92% del territorio restante. Y estos países lo hicieron sin recursos naturales. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos recursos naturales que van más allá del 2040 en el caso del carbón, además de otros recursos mineros, y que lo que tenemos que hacer es entender cómo apoyar al sector minero, cómo trabajar de la mano con ellos para que incorporen nuevas tecnologías y esto redunda en inversiones para el sector productivo. Y aquí, ya para terminar, quiero enlazar entonces esto con lo que viene en la tarde de hoy, en los siguientes días de Caribe Beach Forum. Aquí lo que queremos empezar también a mostrar es que pensar en un incremento significativo de la calidad de vida de nuestra gente, en un incremento significativo de la productividad de nuestras empresas, de nuestras exportaciones, no es una utopía, porque estos países lo lograron. ¿Cómo lo lograron? El caso de Singapur, por ejemplo, es un caso supremamente interesante. A través de las diferentes décadas, a partir de 1960, Singapur priorizó clústeres productivos. En cada década priorizó un clúster y fue avanzando hasta llegar hoy en día, como ustedes ven, a superar el nivel ampliamente del PIB per cápita de Colombia. Por eso esta tarde vamos a hablar de clústeres. Marco Ginás, barranquillero, escribió recientemente un libro de clústeres, ex vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, hoy en día asesor del Ministerio de Industria y Comercio, nos va a hablar de la importancia de los clústeres como política de desarrollo productivo. Y vamos a tener expertos internacionales hablándonos del clúster de turismo, del clúster de logística, de farma, de salud. Mañana vamos a hablar con el embajador de Corea para que nos cuente esa experiencia del desarrollo coreano, de ese milagro asiático. Pero también vamos a hablar con James Wilson, que es el director del Instituto Orquestra del País Vasco, porque es una experiencia además interesante porque el País Vasco es una región autónoma de España que logró incrementos significativos en sus niveles de crecimiento y desarrollo. Desafortunadamente no tenemos la tendencia histórica más larga, pero el punto es, una región puede tomar decisiones que permitan un desarrollo más acelerado de su economía, de su tejido empresarial. Vamos a contar también con Sergio Clavijo mañana hablando de temas macroeconómicos, José Antonio Campo, exministro de Hacienda y Chief Economist de la ONU, nos va a hablar acerca de desarrollo productivo y retos del país. Vamos a tener conversaciones con empresarios locales, paneles con estos empresarios que han logrado vender a nivel nacional a gran escala, porque hay un dato muy importante y es que nuestras empresas, según datos de ANIF, el 65% de las pymes no vende por fuera de su ciudad de origen. De tal manera que tenemos que ir por pasos y tenemos que tratar de llevar a las empresas a que primero vendan en el país, por fuera de su ciudad de origen, como un primer escalón para después exportar. Pero además de eso vamos a tener a Ricardo Hausman, profesor de la Universidad de Harvard, que dirigió la misión de internacionalización y que nos trae recomendaciones muy puntuales de cómo podemos insertarnos en las cadenas globales de valor y cuáles deben ser las apuestas desde lo local para tener una política de desarrollo productivo más ambiciosa. No quiero extenderme, quiero mencionar algunos datos del jueves. El jueves vamos a traer todo esto a lo local. ¿Cómo se aplica esto a la empresa? Vamos a tener a Kelly Hunt, que es directora regional del programa de extensionismo tecnológico de Georgia Tech, una persona que tiene más de 10 años de experiencia en el sector industrial. Renuncia a trabajar en el sector industrial y se va a trabajar en alianza con la Universidad de Georgia Tech para asesorar empresas y transferir o transmitir todo ese conocimiento para aumentar la productividad de empresas individuales. Y esto es algo similar al programa que tiene la Cámara de Comercio de Barranquilla, que se conoce como Fábricas de Productividad, en donde además mencionamos que tenemos más de 160 cupos disponibles para empresas que reciben más de 60 horas de asesoría de un especialista para mejorar su productividad.
Vamos a tener también con nosotros a la gobernadora del Departamento del Atlántico, porque todo esto parte también de hacer alianzas público-privadas que nos permitan impulsar el tejido empresarial. Y con la gobernadora tenemos el programa Atlántico Acelera, que será un fondo de conversión con más de 20.000 millones de pesos para impulsar el emprendimiento